O sea, nada de lo que intenten decir va a cambiar la historia. Lo repito, nada va a borrar la memoria de los pueblos ni de los cubanos, que además lo vivimos. Porque incluso los que nacimos después de la revolución también tenemos memoria, tenemos familia, tenemos orígenes, tenemos raíces. Y no nos vamos a olvidar de nuestros abuelos iletrados, de nuestros padres que no pudieron tener atención médica, que fueron a la escuela con 12 años porque no tuvieron otra alternativa, que fueron dignificados, todas esas familias campesinas, en mi caso, por ejemplo, que soy de origen campesino, todas esas familias campesinas fueron dignificadas por la revolución, y aún las generaciones que nacimos después de la revolución tenemos memoria histórica, y no va a ser tan fácil acabar con eso desde un programa de televisión. Entonces, yo creo que si hay algo importante en las nuevas generaciones, es esa fidelidad a no desdecir a sus abuelos, a no desdecir a sus padres y a no desdecirse a ellos mismos desde nuestros orígenes. Yo creo que eso tampoco lo entienden el imperialismo y quienes se engañan diciendo que con Fidel termina la revolución. Yo creo que hay ahí una tremenda dosis de ignorancia, de desconocimiento. Yo creo que la propia vocación altruista de Fidel estaría en contra de que todo el tiempo todo el mundo dijera porque Fidel hizo, porque Fidel logró, porque Fidel alcanzó. Fidel diría, todo eso lo alcanzó el pueblo, cierto, con Fidel al frente, pero son logros también del pueblo, porque cuando se alfabetizó al pueblo cubano, Fidel convocó, convenció, organizó, condujo, pero fueron jóvenes de 12 y 14 años a las montañas a alfabetizar, y ese es el pueblo cubano. Y cuando van los médicos a cualquier lugar del mundo a salvar vidas, es cierto, hay un pensamiento, una conducción, un liderazgo, pero ese es el pueblo cubano. Cuando se resistió el derrumbe del campo socialista, el periodo especial, los tantos años de bloqueo, es cierto, ha habido una conducción, una guía, pero ahí ha estado el pueblo. Por tanto, quienes han dicho que con Fidel termina la revolución, que con la muerte de Fidel termina la revolución, se engañan porque están ignorando la capacidad de ese pueblo, que ha sido capaz de construir todos los logros de la revolución. Y me parece que el análisis ahí tiene poco alcance. Yo creo que es lamentable que tengan esa confianza en que la figura de Fidel es lo que garantiza la continuidad de la revolución, porque no es así. Fidel hoy es más que el hombre físico que nos acompañó, que estuvo, que hacía esos discursos de los que se hablaba. Fidel es una idea, es un proyecto emancipador que trascendió hace mucho tiempo los límites de lo que es Cuba, para ir mucho más allá, para dignificar mucho más allá, para demostrar que es posible mucho más allá de Cuba. Es cierto que el imperialismo no se va a cruzar de brazos y que la contraofensiva imperialista que hay hoy en América Latina, que intenta hacer retroceder y revertir todos los procesos progresistas que se gestaron desde el ALBA, desde UNASUR, desde Mercosur en América Latina. Es cierto que es una ofensiva que intenta destruir lo que con esfuerzo, con sacrificio, pero con mucho pensamiento, surgió desde el pensamiento de Fidel, desde el pensamiento de Chávez, pero mucho más allá, desde el pensamiento de Bolívar, desde el pensamiento de Martí, que también eran pensamientos independentistas, integradores. Y como Fidel y Chávez fueron capaces de materializar ese pensamiento y dignificarlo, habrá hombres y mujeres hoy de las nuevas generaciones que serán capaces de hacerlo también con el pensamiento de Fidel. Hoy hemos sido testigos de un lamentable hecho cuando la canciller venezolana y el canciller boliviano intentaron entrar a una reunión de Mercosur que se convocó en Argentina y no les permitió entrar la policía argentina, o intentó no dejarlos entrar, casi por la fuerza, con agresión física. Ella denunció la agresión física y entraron. ¿Entraron con qué? Con dignidad, con la moral que se han ganado esos pueblos. ¿Por qué? Porque hay un intento de aislar a Argentina, de aislar a Bolivia. Y por eso hablo de una contraofensiva del imperialismo, o sea, porque hay ciertamente estrategias que intentan hacer fracasar esos proyectos. Pero de la misma manera que cuando murió Martí en las guerras de independencia, ese ideario
fue luego lo que impulsó a Fidel a empezar la construcción revolucionaria, de la misma manera que el Partido Revolucionario Cubano de Martí es hoy el Partido Comunista de Cuba. De la misma manera que cuando asesinaron al Che en Bolivia, intentaron con eso silenciar una idea y sencillamente lo que hicieron fue multiplicarla, convertirlo en paradigma, en inspiración. Hay un poeta que dice, hablando del Che, por donde se te entró la bala, salió tu ternura a preñar los montes. Y es una manera de decir que con tu muerte no hicieron más que multiplicarte, no hicieron más que hacer de ti un ideal, un paradigma, una guía, un ejemplo a seguir, una aspiración de los pueblos. Y por tanto, nos sobran los ejemplos para decir que cuando muere un hombre físicamente, no muere una idea, no muere un proyecto, no muere una aspiración de los pueblos. Es cierto que las compañías físicas alientan, es cierto que el calor cuando no está se lamenta, se añora, pero eso no significa que muera, que termine la lucha o que mueran, digamos, los programas que esa persona comenzó. Hay un cartel allá afuera que tiene una frase que dice Cuba post-Castro. No sé de quién fue la idea, de cualquier manera no me pareció el título más bonito, pero de todos modos, si la idea es hablar de Cuba después de Fidel, que suena mejor que post-Castro, pero los cubanos no le decimos Castro o Fidel. De cualquier manera, quienes se están preguntando qué va a pasar y quienes están aspirando a que se acabó la construcción, porque era Fidel quien construía, yo creo que el pueblo cubano respondió en la despedida a Fidel con una sola frase, cuando despidiéndolo dijo: yo soy Fidel. Esa es la respuesta a lo que será Cuba después del día que Fidel falleció. Ahí está la respuesta. Yo creo que sobra esa frase para entender qué hará Cuba cuando Fidel no está físicamente. Seguirá adelante, seguirá luchando y hará de cada uno de sus hombres y mujeres un Fidel. Yo creo que el compromiso es el que está en esa frase, y ahí, en esa frase del pueblo, en ese reconocimiento del pueblo, de hacer suyo a su líder y a su pensamiento, está la respuesta de lo que será Cuba, aún sin la presencia física de Fidel. Yo terminé. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño, de sí. Pero mi historia es difícil, no voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxias. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche, el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, deseable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y a él le interesaban calor y alegría. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra,
perdón. Quise decir a la tierra, supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi irse entre humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón del futuro. Iba matando canallas con su cañón del futuro. Bueno. Bueno, nada, legítimo que estén brindando con ron, ¿no? Me parece que viene como muy bien, porque tratándose de Cuba se justifica que estén brindando con ron. Yo les pediría hacer un brindis, por supuesto, por Fidel, por el ideario que nos legó, un brindis por la revolución cubana, un brindis por toda la gente que sigue confiando en esa revolución y que sigue luchando desde cualquier lugar del mundo en que está, por un mundo diferente. Y un brindis por todos los agradecidos que siguen acompañando a Fidel, como dice la canción que les regalamos en Cuba hace unos días. Por todos esos agradecidos, en cualquier lugar del mundo que estén. Un brindis. ¡Salud! ¡Salud! Cuba, territorio libre de América. Después del brindis hay que tomar.